Los resultados del primer semestre han sido buenos. El EBITDA ha crecido durante este primer semestre en un 7,7%. Si bien excluimos la revalorización de activos, el EBITDA se ha mantenido estable. Hay que tener en cuenta que cuando comparamos contra el año anterior ha habido una serie de hitos que han perjudicado el comparativo para este semestre. El primero de ellos ha sido la devaluación o la depreciación del dólar. Ha sido de un 15% menos comparado con el primer trimestre del año anterior. Y es justo cuando la compañía más dólares genera. Otro de los hitos que han perjudicado el comparativo con el año anterior ha sido la situación en Cuba, tema de huracanes y la tensa relación entre la administración Trump y la administración cubana. Por último, hay que tener en cuenta que el año pasado tuvimos una serie de hitos extraordinarios que dificultan adicionalmente el comparativo, como es la retrocesión de onerosos, así como unas plusvalías generadas por la compañía en una de sus joint ventures. Pese a eso, hemos presentado unos resultados muy en línea con los años anteriores. Si bien en moneda constante, el RevPAR de la compañía ha crecido en un 4,6% y el EBITDA, excluyendo capital gains, ha crecido en un 7,4%. En cuanto a la deuda, la compañía sigue manteniendo el compromiso de tener un apalancamiento por debajo de las 2 veces. La deuda se ha reducido en 14,4 millones, que compara con el incremento que tuvimos el año pasado en 31,4 millones. En líneas generales, el comportamiento de las diferentes áreas hoteleras ha sido positivo. Exceptuando Cuba, vemos que el comportamiento en Américas en moneda constante, el RevPAR ha ido creciendo en un 6,4%. Hay que destacar los hitos, los ramp-up de los hoteles Paraíso Los Cabos, el Inside Nueva York, que han contribuido de una forma muy positiva al empuje de esta división, así como la positiva evolución de márgenes que ha tenido durante este primer semestre. Por otro lado, en EMEA vemos comportamientos un poquito dispar. Si bien Reino Unido y Alemania se han comportado de una manera más estable, sin crecimiento, vemos Italia y Francia con crecimientos muy importantes. Francia creciendo en torno al 20% en RevPAR e Italia creciendo en torno a doble dígito. En España tenemos un comportamiento positivo. Si bien el primer trimestre ha sido un poquito más fuerte que el segundo trimestre, el RevPAR en el España urbana ha crecido en torno al 8%. En España vacacional hemos tenido un crecimiento más al 5%. Es decir, en líneas generales son muy buenos datos que nos dan una tranquilidad para los próximos meses. Para este tercer trimestre, que es la temporada alta vacacional, sobre todo en España, en el resort español, pese a las noticias que estamos viendo diariamente de que todo está yendo peor que el año anterior, en el caso de Meliá no lo veo así. Es decir, el on the books, que son las reservas que tenemos comparadas con el mismo día del año anterior, están en un 4,7%. Esto nos da cierta tranquilidad. Si bien es cierto que destinos como Turquía y Egipto están creciendo y están recuperando, que es positivo para el mercado, en España tenemos un crecimiento más estable, no los grandes picos que teníamos en los años anteriores, pero recordar que venimos de años muy buenos. Este crecimiento que estamos viendo en estos destinos, a través del tour operador tradicional, lo estamos compensando con un crecimiento de un cliente online, Meliá.com y las OTAs. Ante esta situación, puedo decir que Meliá se siente cómoda con las previsiones que tenemos para el resto del año. En cuanto a la valoración de activos, yo creo que la publicación que acabamos de realizar ha sido positiva, es decir, está dando una confianza al inversor que le da un soporte inmobiliario a la cotización que pueda tener en estos momentos, viendo un potencial crecimiento al valor de la acción importante. En cuanto al sector turístico, es decir, seguimos con las tendencias marcadas por la Organización Mundial del Turismo, donde vemos un crecimiento para los próximos años estable de entre el 3 y el 4%, o sea que estamos con unas bases fuertes para crecimiento para los próximos años.